empecemos a ver. El día de ayer les subí, sí se le subí, según yo sí, le subí la... Es que faltó un pedacito ahí en la práctica de Bio 4. Pero le subí la explicación de la práctica 2, 3 y 4 de Bio 3. Entonces revisen ese video. Si tienen dudas me preguntan. Espero haber sido lo suficientemente claro. Para la siguiente semana presentarán entonces un simulador de ESG. ¿Vale? Sí, profe. Sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la parte de la clase de hoy. Les puse esta tabla. Es una tabla habla de la percepción física de la electricidad. Y como ya vimos, las características eléctricas y las características físicas de la persona van a cambiar y van a hacer que sean unos efectos diferentes, contrarios. Como me parece que a todos les mencioné, pero si no lo vuelvo a repetir para que me escuchen todos. La intención es que ustedes terminen de hacer su electroestimulador. Espero que en algún espacio en el tercer parcial terminen de hacer el electroestimulador y que puedan tener esas percepciones. Cuando les puse yo el comercial, pudieron sentir esos cambios. Incluso algunos de ustedes pudieron ver los efectos de las frecuencias en el movimiento de sus dedos. Cuando se ponían estas frecuencias bajas, no recuerdo si eran 6 Hz o 4 Hz, pero podían ver el efecto en cómo se movían sus dedos. Quiero que hagan eso con su electroestimulador completo, con el de ustedes, por lo menos un solo canal. Estas cosas que están viendo ya en esta tabla es con unas condiciones específicas. Primero, la frecuencia de estimulación está en 60 Hz. Segundo, el tiempo de estimulación fue de entre 1 y 3 segundos. Tercero, el alambre con el cual se pasó la corriente y al que se agarraron no fue un electrodo, sino fue un alambre de calibre número 8, con estas características de AWG. Ahí se agarraron las personas para ver esos efectos, así que entre una mano y otra, por eso dice entre miembros superiores. Y el sujeto de estimulación se conoce que es un hombre de 70 kilogramos. Entonces, ahí podemos ver cómo es esas diferencias que existen entre, digamos, las estimulaciones. Ya hemos visto y ya lo vieron ustedes, incluso entre compañeros del mismo equipo cuando pusimos el electroestimulador, el comercial, que había respuestas diferentes, incluso respuestas diferentes a la corriente. Por eso hacía yo mucho énfasis a ustedes de que necesitaban tener un circuito de control de la corriente. Vamos a empezar con los niveles más bajos. Acuérdense, esto es una estimulación superficial. Y eso era otra cosa de la que quería hablar con ustedes. Mencionamos cómo podría estimularse un tejido que no fuera superficial, un tejido que fuera nervioso o muscular, pero que fuera a una mayor profundidad. ¿O no lo platicamos? Según yo, no. ¿No? ¿Alguien en alguna parte de la investigación de las cosas que estuvimos haciendo, se acuerda o encontró unas formas de onda que se llaman ondas interferenciales? No, profe. Bueno, al menos yo no. ¿No? No se apuren, no pasa nada. Vamos a verlas aquí. Nada más que de eso, no tengo imágenes, las vamos a buscar rápido. Diferenciales. Pues prácticamente son estas. Esta señal nos va a servir. La idea de las ondas interferenciales es
Déjenme ver, este es bueno. ¿Cuál se puede entender mejor? Bueno, este que tenemos aquí se entiende o se puede ver. Las ondas interferenciales van a ser ondas, una señal de onda, que la idea es que se encuentren en algún lugar. Estas ondas interferenciales van a ser estimuladas a través de pares de electrodos. O sea, yo necesito un electrodo para poder hacer la primera onda y otro electrodo para poder hacer la siguiente onda. Y vamos a suponer que se pone sobre la superficie del cuerpo. Ajá. Se ponen dirigidas de tal manera que estas ondas van a lanzar su frecuencia hacia, en este caso, la piel, pero van a ser principalmente músculos más grandes, más profundos, no va a ser superficial. Entonces, la idea es que una de las ondas va a llevar una frecuencia alta, por ahí de los 4 kilohertz, y la otra va a llevar una frecuencia de 4 kilohertz más un poquito más. ¿Qué tan poquito más? Entre 1 y 150 Hz. Entonces, una va a llevar 4000 Hz y la otra puede llevar 4100 Hz, 4010 Hz, 4150 Hz. Y este es el efecto que vamos a ver con las ondas interferenciales. La idea es que esta dice constructiva, esta dice destructiva. Si se fijan, cuando están en fase, cuando están alineadas las ondas, entonces es como si se sumaran. Cuando están desfasadas es como si se restaran, y por eso es que en una vemos un efecto de amplificación y en otra vemos un efecto de atenuación completa. Pero la idea con tener una frecuencia en 4000 y otra frecuencia en 4000 y un poco más, es en realidad, déjenme ver si hay alguna por aquí. Es que todas son que se suman o se contrarrestan por completo. Pero tal vez la idea es que como están desfasadas un poco en esa angulación, el efecto que tendríamos tal vez sería algo parecido a esto. A esto, en donde una está un poquito desfasada y empezaríamos a tener la recuperación de esa onda lenta que se produciría al encontrarse esas dos ondas que van relativamente rápido. La frecuencia de estimulación que se encontraría entonces en el lugar donde se encuentran esas dos ondas va a ser una frecuencia de estimulación cercana a los hertz, a ese más un poquito que llevaba el canal. Las frecuencias de 4000 y algo se van a eliminar entre sí y la única que va a quedar es la de 50 Hz, 100 Hz, 80 Hz. Estas frecuencias que sirven efectivamente para estimular el tejido. Entonces, la idea de meter una frecuencia alta es darle más energía a la señal para que llegue más profundo en el tejido y ya no haga una estimulación únicamente superficial, sino ya está haciendo una estimulación por dentro del tejido. No se utilizan métodos invasivos, sino todo es a través de la manipulación de las mismas señales. ¿Me he explicado? ¿Se ha entendido un poco esta idea? Es un poco esta idea. Una va a una frecuencia, en este caso son 12 Hz, otra va a otra frecuencia que son 10 Hz, y va a quedar una resultante de una señal de 2 Hz, cuando se encuentren esas dos señales. ¿Sí me explico? O sea, se refiere a que ya va a haber una frecuencia existente, por eso lo hacen nuestros músculos, y por eso hacemos esa variación para que ese residual sí llegue a estimularla a donde queremos. Así es. Lo que queremos hacer es que entre ellas las frecuencias altas se van a eliminar y lo que va a quedar de resultante va a ser una frecuencia mucho más baja, pero en la ventana efectiva de estimulación para ese tipo de tejido. Estamos aprovechando altas frecuencias para meterle más energía y que llegue más profundo al tejido. ¿Sí? Sí.
Esa es una forma de estimular tejidos no superficiales, tejidos más profundos, utilizando ondas interferenciales. ¿Cuál sería otra forma de estimular tejidos más profundos? ¿Cuál se les ocurre que puede ser? Pues introduciendo electrodos directamente. Utilizando electrodos que sean invasivos y que llegaran hasta dentro del tejido al que nosotros queremos estimular. Electrodos de aguja. Ajá. Entonces, si queremos una estimulación superficial, tenemos los electrodos superficiales. Si queremos una estimulación a mayor profundidad, utilizamos electrodos de aguja que los podamos meter, o bien hay algún tipo de incisión, se meten los electrodos y ya se puede estimular a mayor profundidad, o se pueden utilizar las ondas interferenciales. En este que estábamos viendo, es una descripción en general y rápida de estos efectos. Primero, el umbral de percepción, si se fijan, se encuentra entre 0.5 y 10 miliamperes, con estas características de frecuencia, de tiempo, de electrodo y de persona. En este caso, se van a sentir ese hormigueo que ustedes ya, estoy seguro que ya lo habían sentido antes. E incluso cuando niños casi puedo apostar a que se pusieron una pila cuadrada en la lengua para ver si tenía y se daban ahí toques. Y si no, algún día en la vida ustedes han tenido un toque por electricidad estática y se siente la estimulación. Entonces hay un umbral de percepción de que está la señal ahí. Luego existe un efecto que se llama let go current, una corriente de acción, que se encuentra más o menos a los 6 miliamperes. Este let go current, el concepto es que se va a percibir la señal, pero yo todavía soy completamente dueño de mis movimientos. Existe la voluntad para poder accionar los músculos. Si esto se aumenta y se llega entre los 18 y 22 miliamperes, empieza a haber efectos de paro respiratorio, dolor y fatiga. ¿Vale? Cuando se aumenta aún más y se encuentra entre 75 y 400 miliamperes, va a aparecer una fibrilación ventricular. Esto ya es un problema. El corazón va a estar fibrilando cuando va a estar produciendo estas contracciones, pero no son contracciones rítmicas, no son contracciones que permiten hacer un bombeo efectivo de sangre. Entonces empieza a vibrar, empieza a fibrilar el corazón y ya no puede mandar sangre. Entonces, aunque tiene una actividad eléctrica, ya no es una actividad eléctrica que produzca movimientos mecánicos efectivos. Si esta corriente aumenta aún más y es entre 1 y 6 amperes, por supuesto, nosotros estamos hablando que estas condiciones es en una persona, incluso estas, es en una persona voluntario, sí, y estas más bien son inferencias de algunas otras cosas que se fueron viendo. No es que alguien haya sido conectado para producirle una contracción sostenida al miocardio y ver qué pasaba. Esta contracción sostenida al miocardio entre 1 y 6 amperes, si se fijan, es una locura de diferencia. Entre 1 ampere y 6 amperes es muchísima corriente de diferencia. Y por eso mismo estamos diciendo que no es que haya existido un voluntario o haya existido una persona a la que voluntariamente se le haya hecho pasar esa corriente, sino que son efectos de algunas otras cosas que se ha inferido que esa cantidad de corriente produce esos daños. Se produce una contracción sostenida del miocardio. ¿Qué es esto? Ahora sí, el miocardio quedaría tetanizado, quedaría ya no vibrando como en el caso de la fibrilación, sino que queda quieto, porque va a tener una contracción sostenida. Ahí se queda, ya no se mueve. Finalmente, más de 10 amperes, se tiene la idea de que produce quemaduras y daño físico. Bueno, no se tiene la idea, se tiene la certeza, porque por ahí existe una máquina de electroestimulación que es bastante horrible, que es la silla eléctrica. Más de 10 amperes produce quemaduras y daño físico en la persona. Estas son las características. Ahora, hay dos cosas que a nosotros nos llaman la atención. Las estuvimos también discutiendo en el laboratorio. Una es, si nosotros nos fijamos en nuestro electroestimulador, podemos tener
hasta 80 miliamperes de corriente, o por lo menos es lo que se les pidió en la práctica, tener hasta 80 miliamperes y podemos dar una frecuencia de 60 Hz. ¿Por qué no correríamos tanto riesgo nosotros si nos conectamos ese electroestimulador? ¿O cómo haríamos para evitar que eso fuera un riesgo? Y se los dije, pero por favor recuérdenmelo. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo lo hacemos que con mi electroestimulador con el que ustedes están trabajando, el que puede dar sin problema 80 miliamperes y que puede dar 60 Hz de frecuencia de estimulación, no me vaya a hacer daño, no me vaya a provocar una fibrilación, no me vaya a provocar un paro respiratorio? Pues siempre y cuando los electrodos no se conecten dentro del triángulo de Beethoven. Es lo que habíamos dicho, es esto que nos recuerda Audrey. Si se fijan aquí, está estimulándose entre miembros superiores, o sea, de una mano a otra. Entonces la corriente pasa y pasa por el triángulo de Beethoven. Ahí estoy teniendo ese efecto. Mientras no estemos, mientras el circuito lo estemos cerrando fuera del triángulo de Beethoven, no tenemos ese problema. Esa es la primera cosa que quería mencionarles. La segunda son estos términos de macroshock y microshock. ¿Qué es un macroshock? ¿Qué es un microshock? Son los que afectan al corazón, ¿no? Son descargas eléctricas que van a afectar al corazón. Pero, ¿cuánto es un macroshock? ¿Cuánto es un microshock? ¿Y qué existe? ¿Y qué diferencia existe entre ellos? Totalmente. Un macroshock son 10 miliamperes. Considera. Y un microshock, 10, pero en esta ocasión, microamperes. Tengo. Bueno, no quiero perder el tiempo, pero recuerden que esto no es una U, sino es una mu, microamperes. Y es como nos los describió Alexis. La diferencia es que en el macroshock, la estimulación va a ser superficial. Va a ser sobre el cuerpo. En el microshock, la estimulación va a ser directamente sobre el músculo cardíaco. ¿Cómo podría yo tener una estimulación directamente sobre el músculo cardíaco? Bueno, con un catéter. Si se estuviera haciendo un proceso de cateterismo y no estuviera aterrizado bien ese espacio de intervención, yo podría dar una corriente eléctrica tan pequeña como 10 microamperes y provocar un macroshock. Entonces es importante esto, entender que el macroshock y el microshock son efectos que nosotros no queremos tener. Por eso cuando ustedes están haciendo sus prácticas de BIO1 o de BIO2, es importante que no tengan corrientes de fuga. Es importante que esas corrientes de fuga sean lo más pequeño posibles. Ustedes se van a estar conectando sobre la piel. Entonces esas corrientes de fuga deben de ser menores a los 10 miliamperes. Si tuvieran ustedes algo cercano a los 10 miliamperes, ni siquiera se conecten, porque sí corren riesgo. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Así que si llegaran a encontrar ustedes en alguno de sus proyectos o en alguna parte de un prototipo que estén construyendo, que las corrientes de fuga en el SG son mayores de 10 miliamperes, si están utilizando electrodos superficiales, ni siquiera se conecten, tienen que mejorar el aislamiento de ese prototipo. ¿Vale?
Profe, ¿Sí? ¿y cómo se miden las corrientes de fuga? Eso es de BIO 1 y de BIO 2. Ah, ok. Luego las curso. Sí, pero rápidamente. Si ustedes se acuerdan, tenemos dos zonas aisladas o dos partes aisladas. Entonces, hay que ver que el aislamiento realmente exista. Vamos a medirlo entre los electrodos que estamos utilizando y la segunda parte, o sea, la referencia que tenemos en la segunda parte. Entonces, tenemos electrodos y empezamos a medir electrodos entre ellos mismos. Ajá, entonces vamos a suponer que solo vamos a medir las bipolares. Tenemos una medición, dos mediciones, tres mediciones y entre ellos a tierra, ajá, a la referencia, perdón. Y después vamos a medir que también existe ese aislamiento con la otra referencia. Tenemos un circuito de un lado que es el lado del paciente y tenemos el otro circuito que es el lado de trabajo. Eso debe de estar completamente aislado y no debe de haber corrientes que estén pasando entre ellas. Y así sabemos que no existe una corriente o que no existen corrientes de fuga. De todos modos, les digo, eso es más de BIO 1, pero para que lo recuerden. Ahora bien, tenemos estas otras que son otros estimuladores. Déjenme ver, yo tenía un cuadro de TENS, pero no sé dónde quedó. No sé dónde quedó, no sé dónde lo dejé. No, esto no es. Yo tenía otro cuadro, no sé dónde quedó, pero son los TENS y los EMS. Ya habíamos visto que TENS son para nervios, EMS son para músculos. Ajá, y sus zonas, sus rangos, la próxima clase les pongo. Ah, no, aquí están, aquí están. Aquí está TENS y EMS. Sí, yo sabía que lo tenía. Las zonas de funcionamiento es así. Tenemos el tejido a estimular, la frecuencia, la corriente, el voltaje, el tiempo de estimulación, los anchos de pulso y si es que existe algún tipo de forma de onda conocida, o por lo menos en mi investigación que yo hice para presentarles este cuadro. Los TENS se encuentran entre 1 y 200 Hz. La corriente son 50 miliamperes como máximo. El voltaje, 60 volts. El tiempo de estimulación, 30 minutos como máximo. Vimos por ahí que en el manual de usuario del TENS EMS que les llevé, decía que podía tener hasta 90 minutos. Como está cambiando las frecuencias y como está haciéndose no todo el tiempo con la misma frecuencia, por eso es que puede hacer los cambios. El ancho de pulso, ¿cómo se encuentra? Y los TENS, ¿se acuerdan que les había dicho que se enzimaban, que tenían esos traslapes porque eran frecuencias en donde se podían estimular tanto nervios como músculos o grupos musculares? Estos pueden ir desde 1 hasta 100 Hz. La corriente son 100 miliamperes y dirán, ¿por qué yo les pedí que fueran 80 miliamperes en la práctica? Porque el CENETEC dice que en el caso de los EMS, para venta en México, se recomienda que sean máximo 80 miliamperes. No hay una condición de voltaje, más bien nos estamos centrando en la corriente. El tiempo de estimulación es igual y el ancho de pulso, si se fijan, es un poco más grande que el que se utiliza en los TENS. ¿Por qué? Porque es otro tejido, tiene una cronaxia y una rebase diferente. Punto. Estas son las características de los TENS y los EMS. Con los TENS podemos estimular nervios, con los EMS podemos estimular músculos. Pero también podemos estimular algunas otras partes del cuerpo. En particular, se puede estimular la médula espinal. ¿Con qué características? Frecuencia entre 100 y 1500 Hz. Y la corriente sería de 15 miliamperes para poder realizar esa estimulación. El ancho de pulso iría entre 100 y 600 microsegundos. Sobre la médula espinal, pero hablando de escoliosis idiopática, se piensa que se utiliza una frecuencia portadora con la misma idea de las ondas interferenciales de las que les hablaba, de 460 kHz. El tiempo de estimulación son 9 segundos y el ancho de pulso son más grande, es 1.6 segundos. El diafragma, este músculo grande que nos permite la ventilación y en consecuencia la respiración, también se puede estimular. Se intentó estimular directamente el músculo del diafragma y se podía, pero lo que llegaba a ocurrir es que de tanta estimulación y por la forma en colocar los electrodos, se veía
que había un daño después de un tiempo de estar estimulando ese músculo. Ese músculo se distendía y ya no había los efectos adecuados sobre la ventilación. Por eso es que en lugar de estimular el diafragma, se propuso estimular mejor el nervio que alimenta al diafragma. Ajá. Y estimulando el nervio con unas señales, con un ancho de pulso de 150 microsegundos, se vio que se tiene el efecto del funcionamiento ventilatorio de una persona. De igual forma pasa con la vejiga. Si se estimulaba directamente la vejiga, se distendía. Si se estimula a través del nervio que va a la vejiga, se tienen buenos resultados. Las características de frecuencia de 10 a 50 Hz, las características de voltaje de 0.5 a 25 volts y el ancho de pulso de 0.2 milisegundos. Estas cosas que les estoy presentando es de bibliografía que encontré para estos otros electroestimuladores. El cerebro va a tener una forma de electroestimulación muy particular que se utiliza para epilepsias no tratables con medicamentos y no tratables de ninguna otra manera. Entonces, se insertan unos electrodos en el cerebro que se determina, los neurólogos sabrán cómo son las partes, se introducen estos electrodos y entonces puede ayudar a controlar esos episodios, esos eventos intratables. Las características eléctricas son estas: frecuencias de entre 7 y 200 Hz, el voltaje entre 0.5 y 10 volts, el ancho de pulso es de 1 milisegundo y la señal en este caso sí dicen que tenía una forma de onda cuadrada. Estos son algunos otros estimuladores eléctricos. ¿Cómo es su diagrama? Exactamente igual al que hemos visto. Exactamente igual al de los TENS, exactamente igual al de los EMS. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias, disculpen. La frecuencia, la corriente, el voltaje, los tiempos de estimulación, pero sobre todo los anchos de pulso. Estas son las diferencias. Si ustedes quieren hacer un estimulador o quisieran hacer un estimulador que estuviera pensado, por ejemplo, para el nervio de la vejiga, tendrían que construir un estimulador con esta frecuencia, con este rango de voltaje y con este tiempo de ancho de pulsos. ¿Se entiende? Creo que aquí no tendremos ya mucho problema porque hemos visto cómo funcionan ya los electroestimuladores. ¿Vamos bien? Sí, profe. Oh, fine. Bien. Entonces ya hemos estado hablando de electroestimuladores, ya hemos visto sus efectos, ya hemos visto qué es lo que sucede por ahí. Incluso ustedes ya los han sentido en sus propias carnes. Eso está bien. De aquí ya terminamos. Entonces voy a ponerles marcapasos. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a empezar a ver marcapasos, que son unos estimuladores muy particulares. Son unos electroestimuladores exactamente igual que los que hemos visto, pero su aplicación es la que cambia un poco. Me avisan. No es cierto, todavía no lo pongo. Ahora sí, me avisan cuando ya se vea la presentación. Ya se ve. Ya se ve. Entonces estamos ya con los estimuladores eléctricos, los marcapasos. ¿Qué vamos a ver? Idealmente todo esto, pero nos vamos a ir un poco más rápido. Espero que lo podamos ver entre hoy y el jueves. Porque también, no es cierto, antes de empezar con marcapasos, y ahora que estamos todavía en la parte de TENS y EMS, hay una tarea que les dejé por ahí, y era la teoría del dolor. ¿Qué me pueden platicar de la teoría del dolor?
de manera general. Marisol, te escuchaste muy bajito, pero puedes repetir, por favor. ¿Ya me escucha bien? Sí, mucho mejor. Como que de manera general nos hablan que la percepción sensación o la experiencia que se tiene eh, cuando, cuando uno sufre dolor, en esa experiencia puede no solo participar factores fisiológicos, sino también psicológicos. Por ejemplo, en la teoría, digamos, es como más importante o más sobresaliente, que es la teoría de la compuerta, pues nos explica algo así que combina, o sea, no solamente se sabe que se tienen receptores sensoriales que ya sean abren o cierran la compuerta, dependiendo si se alcanza el umbral del dolor, pero que también influye, digamos, el factor psicológico, que si está, digamos, como distraído, y puede ser que no percibas el dolor pues sí, tal cual, a que, digamos, no estés haciendo nada y como que estés pensando en eso. Y pues sí es cierto, bueno, a mí sí me ha pasado. Ok, entonces Marisol nos dice que hay una teoría que es la teoría de las compuertas. Ajá, y que también hay un componente psicológico en la percepción del dolor. ¿Quién encontró una teoría diferente? ¿Quién encontró algo complementario? O sea, que solo tú, Marisol, hiciste la tarea. Ah, es. Ajá, ¿qué nos dice esa teoría? Ok, ¿me repites cómo era esa teoría, Axel? Sí, el nombre de la teoría. Especificidad del dolor. Ok, entonces tenemos la de las compuertas, especificidad de dolor. Que está hablando de que existen unos receptores específicos para el dolor que son estimulados. Ahora, ¿alguien encontró alguna otra? También está la de la intensidad, ¿no? Que esa dependía más de, por decirlo así, de que una temperatura la percibes como templada, pero si aumentas la temperatura ya es donde duele, o donde podría estar como que eso, que el dolor es producido más que nada por la intensidad del estímulo, más allá de otra situación. Y en esta que mencionó Urias, es un poco contraria a la que dice Axel, porque dice, no existe como tal una célula especializada o unas terminales especializadas en el dolor, sino más bien va a ser a través de la percepción o de los niveles, va a tener unos umbrales que si son sobrepasados, eso se puede interpretar como dolor. Ajá. ¿Alguien encontró alguna otra? ¿Alguna relacionada con endorfinas o con algunas sustancias químicas o bioquímicas ya más específicas? Ahí también está la teoría de se llama endorfina y algo de opiáceos, creo que Y, es opiáceos, sí, sí, Marisol, es que te escuchaste como de repente, como que se escucha viciado tu micrófono. ¿Ya me escucha bien? Sí, bueno, sí, esa teoría, creo que, si no mal recuerdo, también habla sobre las endorfinas que están creo que bueno, se alojan algo de los receptores narcóticos, algo así que tenemos, para ya sea, digamos, como aliviar el dolor,
Y nos dejaste, Merisu. Te arrepentiste. ¿Alguien que quiera terminar eso? Que haya encontrado acerca de estos marcadores químicos o bioquímicos. No sé si me escucha. Sí, te escuchas, Eduardo. Bueno, eso de las endorfinas. Es que las endorfinas y los opiáceos son los marcadores químicos que se adherían a la médula espinal y que evitaban que se llegara a un umbral de percepción del dolor. Y bueno, nada más decía, ¿qué más decía? Que bueno, que estas endorfinas estos niveles de endorfinas son diferentes para cada persona y para cada estímulo. Ujú. ¿Alguien encontró alguna otra? Ok. Creo que son las más importantes, son las más sonadas. Ajá. Compuertas, la de especificidad del dolor, la de umbrales, ¿no? Que es la que dijo Urias, y también tenemos esta de endorfinas, opiáceos y sustancias bioquímicas de control del dolor. Se llaman teorías del dolor porque al día de hoy no sabemos bien a bien qué es el dolor y cómo funciona. Ajá, se puede definir el dolor como esas sensaciones desagradables que incluso pueden provocar un daño físico en las personas, pero tenemos un dolor que acaba siendo incluso psicológico. Un dolor que no es provocado por variantes físicas y se ha demostrado que existen repercusiones físicas de ese dolor psicológico. Hace no mucho se ha diagnosticado y se acepta ya el síndrome del corazón roto. ¿Lo han escuchado? Literal. Uh-huh. Entonces, este viejo dicho que dice, nadie muere de desamor, pues parece que no es tan cierto y estamos teniendo ya los datos en la mano que nos dicen que sí, que el tener una pérdida importante de una persona, aunque no está produciendo un daño físico per se, o sea, aunque no hay un trauma, aunque no hay un golpe, aunque no hay una descarga eléctrica, aunque no hay un acto físico que dañe el tejido, el proceso psicológico genera un daño real en el tejido. Incluso por ahí yo leí que si algún día ustedes se sienten mal, una pérdida o algo así, una pérdida no tan fuerte, podrían tomar una pastilla de ibuprofeno y se van a sentir un poco mejor. Porque ese dolor psicológico tiene una repercusión física en el cuerpo. Entonces, el dolor es algo muy complicado hasta el día de hoy de poder definir. No lo entendemos. No sabemos bien a bien cómo funciona. Esta parte que decía Merisus de que existe unas percepciones subjetivas, parecido un poco a lo que también decía Urias. Se han hecho estudios con personas que participan en prácticas de BDSM, BSDM, no me acuerdo cómo son las siglas, pero de sadomasoquismo. Son personas exactamente iguales a todas las demás. La única diferencia es que ellos, en contextos muy específicos, encuentran en el dolor una satisfacción y un placer. Se ha hecho estudios con ellos fuera del contexto del sadomasoquismo y se prueba los umbrales de dolor. Se puede empezar a presionar un dedo o una parte del cuerpo y entonces se puede medir cuánta presión se está haciendo y las personas dicen en qué momento ya les está doliendo. Y se encontró que estas personas fuera de los contextos del sadomasoquismo tenían un umbral del dolor casi idéntico al que tendría cualquier otra persona, o era idéntico al de cualquier otra persona. Pero en los contextos del sadomasoquismo, en estos contextos psicológicos que eran diferentes,
su umbral de dolor aumentaba muchísimo. Entonces, no hay un cambio realmente físico en lo que está sucediendo ahí, pero sí hay un cambio en la percepción y en lo que se siente como dolor o no. Por eso es que es tan complejo. Y al ser tan complejo, no sabemos bien a bien cómo funciona. Tenemos idea de que puede ser por una especificidad de unos marcadores para el dolor, así como tenemos marcadores mecánicos para las sensaciones mecánicas y térmicos también para los cambios de temperatura, se podría pensar que tendríamos unos marcadores específicos para el dolor, pero se dice que ya se encontraron, hay que ver si es cierto que ya se encontraron, incluso el premio Nobel del año pasado o el antepasado ganaron por esto del dolor, pero apenas son los inicios de encontrar una especificidad. Está también la teoría de las compuertas, que es, voy a tener yo unas señales que van a pasar a través de compuertas que van a estar en mi sistema nervioso. Esas compuertas pueden ser susceptibles a saturarse. Si yo las saturo de muchas sensaciones, puedo detener el dolor ahí. Y explicarían en buena medida por qué cuando nos golpeamos o por qué cuando algo nos duele, nos empezamos a sobar. Y la sensación de sobarnos es una activación mecánica de esos receptores y estaríamos saturando nosotros esa parte de la recepción. En eso se basaría la explicación de por qué la electroestimulación funciona, porque podríamos estar saturando las compuertas y así ya no habría esta sensación de dolor. Si fuéramos por la otra teoría, la de los opiáceos y las endorfinas, dice también que la teoría del dolor dice, o más bien la explicación de los TENS como liberadores del dolor, como ayudas terapéuticas al dolor, diría que en realidad no están actuando sobre una saturación en las compuertas, sino más bien, tomando esta teoría, es que las pequeñas descargas eléctricas van a generar la liberación de endorfinas. Y al liberarse las endorfinas, estas se van a ir a los marcadores de dolor, los van a tapar y así ya no va a existir la sensación del dolor. Al día de hoy, que yo sepa, a lo mejor ya avanzamos, no lo sé, por eso también les preguntaba qué es lo que han encontrado. Pero al día de hoy nosotros, primero, no sabemos bien a bien qué es el dolor y segundo, como no sabemos qué es, no sabemos cómo se detiene. Lo que sí sabemos es que a través de la electroestimulación vamos a provocar una disminución en el dolor y también vamos a provocar, a diferencia de con los fármacos, que los fármacos producen una resistencia, poco a poco se tienen que dar dosis más altas. Con la estimulación parece ser que no se genera una dependencia, ni se genera un aumento en el umbral de la necesidad. O sea, no tiene que aumentar la corriente eléctrica para que yo sienta los beneficios. Voy a mantener siempre más o menos los mismos niveles de corriente eléctrica. Esta tarea y esta discusión que nos hemos tomado en este ratito es para que vean que no estamos inventando el hilo negro. Sí, estamos tal vez tan perdidos como los antiguos egipcios porque no sabemos qué es el dolor y no sabemos por qué esa anguila eléctrica cuando me da toques me hace sentir mejor. Vaya, estamos un poco más sofisticados que ellos, pero todavía no logramos descubrir bien a bien cuáles son los mecanismos que actúan para que el dolor se quite o para que ceda el dolor. Y es un tema súper importante, porque yo espero que nadie aquí lo sufra y espero que nunca en su vida nadie de ustedes ni nadie cercano pueda tener consecuencias importantes de dolores continuados y dolores crónicos. Pero quien lo sufre son muy difíciles, son incapacitantes completamente. Y por eso vale la pena tener opciones, además de los medicamentos, algún otro tipo de terapia que pudiera servir para el dolor. Cuando se conectaron ustedes el electroestimulador, el TENS, dijeron, alguien por ahí dijo, se siente bien, está padre. O sea, sí se siente que funciona. ¿Alguna duda o comentario?
Bueno, vamos a seguir. Quedamos en el marcapasos. ¿Ya se ve? Ya. Ok, estas son las cosas que íbamos a ver. La fisiología cardíaca, muy rápido. Los marcapasos, su definición, estimulación, parámetros fundamentales, sus componentes, el código de modo de operación universal de los marcapasos, los tipos que existen y padecimientos con indicaciones de marcapasos. Entonces, la fisiología cardíaca es algo muy sencillo. Bueno, no es cierto, no es algo muy sencillo, si no, no tendríamos cardiólogos, cualquiera lo podría hacer. Pero es algo ya más bien conocido, es algo que quería hacer referencia. Ustedes ya vieron cómo funciona el corazón, ¿no? Ya saben dónde está, ya saben de qué color es, ya saben para qué sirve. ¿Quién me dice eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es el corazón? Pues tal cual dice ahí, un músculo hueco y piramidal. Ubicado en la cavidad torácica. Al centro del pecho, un poquito ladeado hacia la izquierda. Ajá, el ápex está viendo un poco hacia la izquierda. Del tamaño más o menos de nuestro puño, como muchas otras cosas en el cuerpo. Cierran su puño, lo ponen sobre su esternón, lo giran un poquito a la izquierda y ahí está su corazón. Va a estar compuesto por 4 cámaras, encargadas de estar mandando la sangre al cuerpo. El corazón en seco va a pesar, entre 200 y 425 gramos. Bueno, 200 y 400 gramos. Va a depender del tamaño de la persona. No recuerdo quién sea la persona más pequeña aquí y quién sea la persona más grande. No sé, tal vez Fernando, eres el más grandote de aquí del salón. ¿Y quién sería más pequeño o la más pequeña? No sé, tal vez Pintor, tú estarías en el lado opuesto. O sea, si tomáramos sus corazones, que serían los extremos de este, y yo sería como el promedio, creo. Tomamos los corazones, uno va a ser más grande que otro, y es normal, porque la demanda del sistema de una persona es diferente a la demanda del sistema de la otra persona. Por eso es que tiene una variación casi del doble. Va a depender de quién es el corazón y para qué lo utiliza. Los atletas, particularmente los que son de alto rendimiento, van a tener un corazón más grande porque llevan años entrenándose y ese corazón se ha vuelto más eficiente para poder en cada latido mandar una mayor cantidad de sangre. Les decía, tiene 4 cámaras, las aurículas que están en la parte alta, los ventrículos que están en la parte baja. Las aurículas son de un tamaño más pequeño, las aurículas son de un tamaño más pequeño, los ventrículos son más grandes. ¿Por qué? Porque los ventrículos van a bombear la sangre a lugares más lejanos. Va a llegar la sangre desoxigenada a través de la vena cava, tanto inferior como superior a la aurícula derecha. Aquí. Y entonces de la aurícula derecha, a través de la válvula tricúspide, va a pasar al ventrículo derecho. De ahí pasa a través de la vena pulmonar a la arteria pulmonar. Espérenme, eso está raro. No, era válvula pulmonar, lo leí mal. Sí, porque pasa a través de la válvula pulmonar a la arteria pulmonar. Es la única que está volteada, acuérdense. La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada y la vena pulmonar trae sangre oxigenada. Son las únicas que están al revés. Todas las demás arterias llevan sangre oxigenada, todas las demás venas llevan sangre desoxigenada. Profe. ¿Sí? Yo había leído que arteria y vena, más de el oxígeno que lleva en la sangre es porque se dice arteria porque sale del corazón y vena porque entra. Entonces, si seguimos ese principio o esa definición, pues sí está bien aquí. Sí. Y ahí está la explicación. Es algo que no había reflexionado, Nuria, pero tienes toda la razón y tiene todo el sentido.
Sale del corazón esta arteria, pero también recuerden, es la única que, como les decía en esa condición, es la única que lleva una sangre desoxigenada. Y va más lejos, va hasta los pulmones. Por eso el ventrículo es más grande que la aurícula. Cuando regresa de los pulmones, va a llegar a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y va a volverse a bombear. El movimiento cardíaco es un movimiento superior e inferior. Va a estar dado así. Ajá. Si están viendo mi cámara o si pueden verme a mí cómo me estoy moviendo, va a estar funcionando así. Primero arriba y luego abajo. Es un movimiento rítmico. A mí me parece un movimiento muy lindo. Ajá. Está completamente coordinado. La coordinación de este movimiento va a estar dado a través del sistema simpático y parasimpático. A través del sistema nervioso autónomo es el sistema simpático y parasimpático. Uno lo va a acelerar y otro lo va a desacelerar. Nosotros podemos tener cierta injerencia en cómo va a ser el latido cardíaco cuando nos concentramos muchísimo en esos movimientos. Pero cuando estamos dormidos, el corazón late. Cuando empezamos a correr, el corazón late. Cuando estamos sentados tranquilos, el corazón late. Nosotros no controlamos de manera completamente consciente esa frecuencia cardíaca. Los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, el miocardio, estimulan el latido, o sea, la contracción del corazón. Aquí vamos a encontrar dos estructuras interesantes, el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular. En el nodo sinoauricular es donde va a llegar esa señal gobernada por el sistema simpático o parasimpático para que a partir de aquí haya una generación de una corriente eléctrica que va a pasar a través de todo el tejido cardíaco. Va a tener, digamos, su propio sistema de transmisión eléctrica para irrigar con esa señal al funcionamiento cardíaco. Va a pasar entonces a través del nodo sinoauricular, a través de estas fibras que van a estimular a las aurículas, y luego va a llegar al nodo auriculoventricular, que son las que a través de estas ramas de His y los haces de Purkinje van a estar irrigando a la anatomía cardíaca. Por eso es que vemos esa diferencia. Primero se estimulan las aurículas y luego se estimulan los ventrículos. Es un movimiento coordinado. Creo que no tenemos duda. Este es un GIF que nunca he podido echar a andar, no sé por qué, pero lo pueden ver en Wikipedia. Tal vez lo podemos ver en Wikipedia. Entonces estoy. Me gusta mucho porque se ve como cómo se forma la señal electrocardiográfica. Y es normal porque estamos viendo una suma de potenciales de acción. Ajá. Y me gusta en este instante porque lo podemos ver cómo va irrigándose todo el fenómeno y se ve clarito cómo tenemos las diferentes ondas en el ECG. Si ustedes recuerdan, entonces el ECG no es una única señal, no es un único potencial de acción, sino es la suma de los potenciales de acción de toda la fibra muscular, de todas las fibras musculares que se tienen. Y se ve la actividad primero en el nodo auriculoventricular y luego en el nodo auricular y luego en el nodo ventricular, que está aquí. Y empieza a verse cómo es toda la transmisión y su correspondencia en el funcionamiento o en la formación del ECG. Tenemos la onda P, el complejo QRS y la onda T. Y aquí tenemos la otra imagen. Todos estos son potenciales de acción de las diferentes partes del cuerpo, del corazón, perdón. Cuando se suman, es cuando tenemos la correspondencia del ECG. Si nosotros viéramos o si nosotros pusiéramos un electrodo sobre el corazón, no vamos a ver el ECG. Lo que nosotros vamos a ver va a ser la actividad eléctrica, los potenciales de acción de ese lugar en donde pusimos los electrodos. Por eso es que cuando se mida la actividad eléctrica del corazón directamente, no veríamos un ECG, veríamos los efectos de esos potenciales de acción. Si nos queda tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, profe. ¿No? ¿Vamos todo claro? Bien. Vamos a cerrar la sesión de hoy viendo esta imagen. Esto es un rayo, o sea, es una placa de rayos X, ¿no? Es clarísimo. Creo que puede verse bien la cavidad torácica. Se puede ver el corazón aquí. Y tenemos un pequeño intruso, si lo notan, ¿no? Y esto es un marcapasos. Si ustedes se fijan, está colocado por debajo de la clavícula. Y si nos fijamos un poco más a detalle, tiene la salida de los dos electrodos. Y se ven aquí. La salida de los cables de conexión de los electrodos. Se ve la conexión de uno de ellos por esta parte, o por lo menos yo lo veo aquí. Y la conexión del otro llega por acá abajo. Este es el corazón completo. Entonces está haciendo una estimulación en 2 puntos para poder cerrar el circuito. Estos son los marcapasos. Tienen esta forma, en donde el circuito de control y de estimulación va a ser prácticamente esto de aquí arriba, y la batería es esto de aquí abajo, lo que se encuentra también encapsulado por esta caja metálica. El marcapasos, ya lo están viendo, ¿no? Ya están viendo la definición. Pero si pensamos la definición, quiero que la reflexionen, que la piensen, incluso que se queden con ella ya. Porque va a ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es un marcapasos? Ya, está ahí la definición. Ahí le tomaron seguro captura de pantalla porque les dije que era para el examen. Pero un marcapasos, si lo piensan, es un dispositivo electrónico que va a proporcionar una descarga eléctrica rítmica para la contracción de todo o una parte del corazón. ¿Cuáles son las cosas importantes de esa definición? Que es un aparato eléctrico y que va a proporcionar unas contracciones o una estimulación rítmica. Si este aparato no proporciona una estimulación rítmica, entonces puede provocar arritmias. ¿Qué es una arritmia? Es cuando no hay como un ritmo, ¿no? En el latido, como que se descuadra el corazón. Es como que queda fuera de tiempo, como dice Daniel, ¿no? Y si estamos pensando que para que el corazón funcione mecánicamente de forma adecuada y que pueda bombearlo, tiene que tener este funcionamiento rítmico. Algo ocurre en el funcionamiento cardíaco que ya no tiene ese funcionamiento rítmico, que está quedando desfasado, que está quedando mal en sus tiempos. Nosotros necesitamos meterle un metrónomo para que ese metrónomo sea el que le marque el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Forzándolo a que funcione. A través de una estimulación eléctrica. Eso es un marcapasos. Un dispositivo que va a permitir que entonces el corazón funcione a un ritmo adecuado. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una estimulación eléctrica. ¿Vale? Hasta aquí vamos a dejarlo. El próximo jueves continuamos con el resto de las cosas del marcapasos. ¿Alguna duda? Bueno, no sé. Tenía la duda de si sabía en dónde se conecta exactamente los electrodos del... Yo no porque no soy cardiólogo. Pero se van a conectar, depende de cuál es la necesidad de la persona. Puede ser que hayan fallado fibras de transmisión. Vamos a imaginar un infarto y entonces falló o murió una parte del tejido en donde se hace la transmisión. Entonces podría yo tomar la señal que sale del nodo auricular
y hacer la transmisión para el ventricular. Entonces el marcapasos está funcionando como un puente. Podría ser que estoy haciendo una ayuda al nodo auricular, entonces las aurículas son las que están mal funcionando. Le doy yo la estimulación ahí. Podría ser que en realidad son los ventrículos, entonces lo puedo poner abajo. Lo vamos a ver, pero también hay una forma de conexión que es monopolar o bipolar. La monopolar se piensa más bien que sea como a todo el tejido y la bipolar es a una región muy específica. Entonces, a la pregunta que hiciste, Juan, de cómo se colocan, si era en qué lugar del corazón se colocan, va a depender de todo esto que dije. Y si la pregunta era literalmente cómo se colocan, o sea, cómo se ponen, se utiliza a través de cateterismo y también se ponen a través de, se pone una sonda ultrasónica intratraqueal para poder ver el pecho completo y entonces ahí se pueden dirigir los electrodos para colocarlos en las zonas que se desean fijar. Sí, de hecho, justamente es más bien ¿en dónde? Y entonces la respuesta es dependiendo del problema de corazón, ¿no? Dependiendo del problema. Gracias, profe. De nada. Bueno, se nos acabó el tiempo de esta sesión. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Terminen su práctica. Vean por ahí las cosas de la siguiente práctica. Y si tienen dudas, me pregunten. Vale, profe. Gracias, profe. Hasta luego.